Ok, ok, pues muy buenas tardes, estimados amigos, estimados seguidores que nos acompañan el día de hoy en una nueva transmisión de su programa La Hora PAF. Nuevamente es un gusto para un servidor encontrarme nuevamente el día de hoy aquí en una nueva transmisión de, pues del programa de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahí nada más, bueno, ahí estamos ya. Ahí estamos ya, nada más quería corroborar que ya tuviéramos la conexión. Y aquí estamos. Comentarles el nombre de un servidor, Joan Valtierra. Por ahí, si hay algún problema con la conexión, hay algún problema con el audio, con el video, con la presentación, les voy a pedir de favor que me lo hagan saber, que lo hagan saber a un servidor. Si se escucha bien, si se ve bien. Y pues bueno, ahí está el título del tema del día de hoy, que vamos a hablar de algunas diferencias y algunas similitudes respecto a estos dos regímenes fiscales, a estas dos opciones de tributación que ofrece la ley del impuesto sobre la renta, específicamente para personas físicas que obtengan ingresos por el otorgamiento del uso goce temporal de bienes. Entonces vamos a ver algunas diferencias en cuanto al tratamiento, en cuanto a en qué supuestos aplica el régimen de arrendamiento, en qué supuestos aplica el régimen simplificado de confianza. Pudiéramos pensar que la única distinción que existe en el tratamiento de estos dos regímenes pudiera ser en la parte sustantiva o en la parte de la carga económica, de la carga fiscal, pero no, también en la parte respecto de quiénes pueden tributar, quiénes no pueden tributar, que en una hay causales de exclusión, en otra no hay causales de exclusión, que una únicamente aplica sobre bienes inmuebles y que la otra aplica sobre bienes muebles e inmuebles. Entonces vamos a ver varias diferencias que existen y en su momento, pues vaya a concluir en términos económicos cuál pudiera ser el régimen fiscal más benéfico para los contribuyentes que hayan optado por tributar en dichos regímenes. Entonces, reitero el nombre de un servidor, Joan Valtierra. Ahí está el título. Si hay cualquier duda, cualquier pregunta, algún saludo, algún comentario, les voy a pedir de favor que me lo hagan saber aquí a través de la transmisión en vivo de Facebook. En Facebook, que nos comenten. Ahí yo estaré leyendo el chat y si hay alguna duda, reitero algún comentario, con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Entonces, primeramente, vamos a observar con base en esta pequeña presentación. Es un extracto muy breve, digamos, es un extracto muy conciso respecto de lo que es cada uno de estos regímenes. Básicamente, vamos a empezar por el ya tradicional régimen de arrendamiento, a efecto de observar qué contribuyentes pueden o deben más bien tributar en este régimen si es que se ubican en esas hipótesis. ¿Qué nos dice el artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? En primer lugar, nos indica el artículo 114 que se considera ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordando que en ambos casos, ya sea que estés en en el régimen de arrendamiento o en el régimen simplificado de confianza, por otorgar el uso o goce temporal de bienes, en ambos casos también habrá causación de otra contribución, ahorita la voy a comentar, de un impuesto al consumo, que es el famoso impuesto al valor agregado. Pero en primer lugar, vamos a empezar por ver qué sujetos deben tributar en el régimen de arrendamiento. Tradicionalmente, ya desde hace muchos ejercicios existe este régimen. Y el régimen simplificado de confianza, pues que entró en el 2022. Entonces, ahí lo vamos a ir observando. Artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Aquí viene la primera diferencia medular. Para que tú tributes en arrendamiento, debe ser única y exclusivamente por el otorgamiento de bienes inmuebles, ya sea en arrendamiento o es subarrendamiento. Entiéndase el arrendamiento como un contrato principal y entiéndase el subarrendamiento como un contrato accesorio que dependerá de un arrendamiento previo para que a su vez el arrendatario pueda subarrendar el bien que está siendo sujeto de un arrendamiento. Entonces, tanto el arrendamiento como el subarrendamiento pueden ser objeto de, pero únicamente sobre bienes inmuebles. De hecho, por ahí lo remarco en negritas en la presentación. A diferencia del reciclo, ahorita vamos a ver el artículo 113E de la ley de la materia, en el cual, bueno, podemos observar que existe únicamente la palabra bienes.
¿no? Aquí es una primera diferencia, pues vaya, sustantiva, una pequeña diferencia en cuanto a sobre qué bienes se puede, debe o se puede tributar en uno o en otro régimen fiscal, ¿no? Y también para efectos del régimen de arrendamiento se encuentran los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia básica aquí? Sobre bienes inmuebles. Entonces, para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calcularán el impuesto que les corresponde hasta el año de calendario que se han cobrado. Sí, estamos hablando de personas físicas, tanto en régimen simplificado de confianza como en régimen de arrendamiento. El momento de acumulación de ingreso para efecto del impuesto sobre la renta será hasta que efectivamente sean cobrados los ingresos de que se traten. Ahí está. En primer lugar, el artículo 114 de la ley del impuesto sobre la renta, ya desde hace varios ejercicios fiscales. Ahora bien, veamos el artículo 113E de la ley de la materia. El artículo 113E que hace referencia a los contribuyentes que pueden tributar en el pues ya afamado régimen simplificado de confianza, que por ahí ha tenido últimamente diversas polémicas en razón de que la autoridad fiscal ha estado expulsando a varios contribuyentes, derivado de algunas causales que dan origen o que dan pie o que dan pauta que la autoridad empiece a llevar a cabo estos movimientos, ya sea porque el contribuyente o no expide comprobantes, o no tiene la firma electrónica, o no presenta declaraciones. Pero vaya, básicamente el tema no es ver el punto referente a las exclusiones, que tiene injerencia aquí en este tema, porque a diferencia del régimen de arrendamiento, en el régimen simplificado de confianza, sí hay causales de exclusión, hay causales en las cuales te limita para poder tributar en este régimen y en el cual la autoridad de forma expresa le señala o le indica al legislador una cierta atribución, que ahí, por ahí yo creo que le hace falta delimitar exactamente cómo va o cómo debe de cumplir con esta actualización en materia de registro federal de contribuyentes, porque la autoridad pues está dando ciertas atribuciones distintas de las que marca la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a ir comentando de a poco. Entonces veamos, ¿quiénes pueden tributar en el régimen simplificado de confianza? Hablando de personas físicas, nos habla de contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Es decir, todas esas actividades económicas pueden entrar en una sola canasta. Aquí el contribuyente, a diferencia de que si está tributando en arrendamiento y además está llevando a cabo alguna otra actividad económica por su cuenta, ya sea que preste servicios o que realice alguna actividad empresarial, pudiera incluir aquellas otras actividades económicas dentro de este mismo régimen simplificado de confianza, en lugar de estar tributando en dos regímenes, en dos capítulos diversos de la ley del impuesto sobre la renta. Si estuvieses en arrendamiento y en el régimen de arrendamiento y además tuvieras alguna actividad empresarial o prestación de servicios, debieras tributar necesariamente en el régimen de actividad empresarial y profesional y en el régimen de arrendamiento mayor carga administrativa, mayor control de, vaya, de cumplimiento de obligaciones fiscales en cuanto a ingresos, deducciones, la contabilidad puede resultar un tanto más complicado para el contribuyente. Pero en el régimen simplificado de confianza, todos los agrupan en la misma canasta, aquellos contribuyentes, tanto que prestan servicios o que llevan a cabo actividad empresarial o que incluso otorgan el uso o goce temporal de bienes. Y en este caso, fíjense que aquí no hay limitante respecto del otorgamiento de uso o goce temporal, porque a diferencia del régimen de arrendamiento, como ustedes pueden observar aquí en el artículo 113, no te dice sobre bienes inmuebles, te dice u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Ya no está ya no está supeditado a que sea únicamente bienes inmuebles, como es el tratamiento de arrendamiento. Entonces, oye, si estoy en bienes inmuebles, ¿sería en arrendamiento, Joan? No. Hay una economía de opción, ¿verdad? Atendiendo a la economía de opción, atendiendo a esa autonomía de voluntad que tiene el contribuyente, el sujeto pasivo, de seleccionar el régimen de tributación que más le convenga, que por opción puede elegir el más económico y por imposición, pues no necesariamente le van a hacer que elige el más caro, pero al parecer ahorita la autoridad, con todos esos movimientos que viene haciendo, pues está dejando un poco de lado esta economía de opción, no está agotando ciertas medidas de apremio, no está exhortando, no está invitando, está expulsando a varios contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Entonces,
digamos, esta economía de opción es una economía de opción expresa en la cual la propia ley del impuesto sobre la renta de forma, valga la redundancia, de forma expresa establece dos secciones, dos capítulos distintos para que los contribuyentes puedan adoptar la que más les convenga. Nada más que el régimen simplificado de confianza pues realmente no le conviene mucho al Estado, en razón de que es un régimen preferencial, en razón de que es un régimen con una carga muy laxa, una carga impositiva muy baja, atendiendo a que las tasas van del 1 al 2.5%, si no mal recuerdo, y que si bien es cierto, ahorita vamos a ver otras de las diferencias, la base gravable no se permite la aplicación de deducciones, esa es otra de las diferencias que vamos a encontrar. De cualquier modo, es mucho más benéfica, económicamente hablando, en materia de impuestos sobre la renta y en materia de cargas administrativas. Entonces, le voy a dar lectura nuevamente al artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos señala lo siguiente: los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, muebles o inmuebles, no importa, aquí no está limitado, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios o las actividades señaladas que realicen obtenidas en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido la cantidad de 3,5 millones de pesos. Ahí está, a todos los agrupa aquí, pero esa es una primera diferencia que quería acentuar, que quería enfatizar, que en el arrendamiento únicamente sobre bienes inmuebles y en el régimen simplificado de confianza es sobre el uso o goce temporal de bienes, en general, muebles o inmuebles. Oye, me dedico al alquiler de vehículos. ¿Puedes tributar en reciclo? ¿Puedo tributar en reciclo, Joan? Sí lo puedes hacer. Oye, no excedes de 3,5 millones de pesos, no. Es la única actividad que desempeño, el otorgamiento de uso goce temporal de estos vehículos. A eso me dedico, los rento. Oye, rento, no lo sé, rento mobiliario, equipo de oficina. ¿Puedo estar en reciclo? Sí, siempre y cuando no exceda los 3,5 millones de pesos, ¿no? Ya no estamos hablando propiamente de una actividad empresarial, entiendas, una actividad empresarial las que prevé el 16 del Código Fiscal, como actividades empresariales como las comerciales, las industriales o las del sector primario. Ya no estás en actividad empresarial, sino en el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Y puedes englobar perfectamente en este régimen fiscal. Voy a poner algunas láminas, a ver si se alcanza a observar algunas pantallitas ahí, para que hagamos un comparativo, para que veamos, vaya, la diferencia en términos económicos respecto de la carga fiscal que habría que absorber si estás tributando en arrendamiento y la carga económica si tributas en el régimen simplificado de confianza. Miren, vamos a observar, suponiendo que el contribuyente obtenga un ingreso mensual de 60,000 pesos por otorgar el uso o goce temporal de bienes. Vamos a suponer que es un contribuyente que está en la dubitativa o que está en la duda y de que no sabe aún en qué régimen fiscal va a optar por tributar al inicio del ejercicio. Y dice, bueno, ¿cuál me conviene más? Es que por acá me dicen que en uno no puedo aplicar deducciones y en el otro sí puedo aplicar deducciones. Incluso en arrendamiento hay una deducción opcional del 35%, la famosa deducción ciega. Y en el régimen simplificado de confianza, pues me dicen que no, que directamente sobre las facturas efectivamente cobradas tengo que pagar. Sí, eso es cierto, pero a diferencia del régimen de arrendamiento, que sí tienes que aplicar una tarifa sobre tu base, en el régimen simplificado de confianza aplicas una tasa directa, una tasa que va del 1% al 2.5% y que aún así viene a resultar una tasa efectiva mucho menor que las que pudieras determinar en el régimen de arrendamiento. Veamos esta comparativa. Y ahí aplico del lado izquierdo, podemos observar en el régimen de arrendamiento ingresos mensuales. 60,000 pesos, se aplica la tarifa mensual. Recordemos que en el régimen de arrendamiento no se acumula, no es de manera acumulativa los ingresos, lo mismo que en el régimen simplificado de confianza, no es acumulativo los pagos provisionales, sino que nada más lo del periodo, nada más lo del mes. Ya en el anual, pues sí, claro, tendrán que acumular todo, pero aquí no es acumulativo. Entonces veamos este ejemplo. Fíjense, del lado izquierdo podemos observar, del lado izquierdo, sí, me parece que es el lado izquierdo de su pantalla, el régimen de arrendamiento de ingresos mensuales. Si tú le aplicas la tarifa, tienes un impuesto de 60,000 pesos, del ingreso sobre 60,000 pesos, un impuesto de
12,467 pesos, que viene a ser una tasa efectiva de más del 20% de los ingresos que obtuvo el contribuyente. Más del 20%, suponiendo que no tuviera deducciones. Y que haya elegido las deducciones autorizadas y suponiendo que no tengo deducciones en determinado mes, tendría que pagar más del 20% de tasa efectiva por concepto de impuesto sobre la renta. En cambio, si el contribuyente está tributando en el régimen simplificado de confianza, atendiendo al rango de la tasa, de las tasas que corresponden, de la tabla, hay una tabla que te dice hasta 25,000 pesos 1%, hasta 50,000 1.1, hasta 80 y tantos mil 1.5 y así de manera progresiva, pero es una tasa muy laxa que se aplica directo a los FDIs efectivamente cobrados sin considerar el impuesto al valor agregado, claro, porque el IVA no forma parte del precio del bien. Entonces, podemos observar del lado derecho que los mismos 60,000 pesos le vas a aplicar una tasa del 1.5% y vas a tener un impuesto sobre la renta de 900 pesos. Tasa efectiva, pues la misma tasa básicamente, porque es lo que vas a pagar, el 1.5%. Oye, Joan, pero es que también tengo deducciones. Ok, vamos a verlo con deducciones. Oye, ¿me puede convenir porque tengo muchos gastos? Pues en arrendamiento no creo que tengas tantos gastos. El arrendamiento es una actividad económica pasiva, no es una actividad económica dinámica, como lo es la actividad empresarial y profesional. Entonces, veamos otro ejemplo. Ahorita, a continuación, ahí en pantalla estamos observando otra tablita en la cual, suponiendo que el contribuyente sí tenga deducciones, ¿cuánto puede tener en arrendamiento? Voy a ponerle que tiene la mitad de sus ingresos son deducciones. Vean la tabla del lado izquierdo, aparece el régimen de arrendamiento, tiene ingresos mensuales por 60,000 y deducciones por 30,000. Tiene una base gravable de 30,000 pesos. Ya está a la mitad la base, le aplicamos la tarifa y aún así resulta un impuesto de 4,740 pesos sobre los mismos ingresos de 60,000, pero teniendo deducciones por 30,000 pesos. Una base de 30,000 pesos y que me da un impuesto de 4,740 pesos. Una tasa efectiva de casi el 8%. Una tasa efectiva del 7.9%. Vámonos otra vez. Lo mismo, en reciclos no se va a mover. Son los 60,000, 1.5%, 900 pesos de impuesto. La tasa efectiva le sigue ganando por mucho al régimen de arrendamiento, independientemente que tuvo 30,000 pesos de gasto. Ok, no tengo deducciones, pero me voy a ir al arrendamiento porque quiero aplicar la deducción ciega. Vamos a ver el ejemplo con deducción ciega. Recordemos que la deducción ciega es el 35% de los ingresos que obtenga el contribuyente. ¿Por qué les da el legislador una posibilidad de aplicar una deducción ciega? Porque como lo comenté hace un momento, es un régimen en el cual los ingresos básicamente son pasivos. Los ingresos que obtiene el contribuyente son, pues vaya, prácticamente no hay mucho dinamismo, no hay mucho movimiento, no hay muchos gastos. Y por ende, pues el legislador le da un 35% de posibilidad de poder deducir como deducción ciega. Ahora veamos el ejemplo, veamos el comparativo con la deducción opcional, ¿no? ¿Qué nos dice? 60,000 pesos, deducción opcional 35% que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Te queda una base para tu pago provisional mensual de 39,000 pesos. A esa base le aplicas la tarifa del artículo, del artículo 96, perdón, me estaba yendo a los cientos, antes me acuerdo que venía el 113 por ahí, hace muchos años, ¿verdad? Ahorita viene el artículo 96, en la tarifa actualizada del anexo 8, en la resolución miscelánea fiscal, le aplicas la tarifa y te da un impuesto de 6,830 pesos, fíjense, 6,830 pesos, más del 11% de tasa efectiva aplicando deducción ciega. Y en reciclo nos quedamos en nuestro 1.5%. Entonces, en términos económicos, porque por ahí siempre no falta, obviamente, el negrito en el arroz, y no, es que
Es un régimen que no aplica deducciones en su momento, ¿no? Que desnaturaliza el gravamen. Pues sí, puede que lo desnaturalice porque es el impuesto sobre la renta, sobre rendimientos, sobre utilidades. Pero aún así, en esta tasa, yo creo ya va implícito el hecho de que te puedas aplicar ciertas deducciones, ya va implícito la posibilidad de tener un beneficio económico, un beneficio fiscal, y hay una economía de opción en la cual de forma expresa el legislador le establece al contribuyente dentro de esa misma legalidad, dentro de esas mismas alternativas que le marca la ley de impuesto sobre la renta, que si reúne esas características, pues puede optar por tributar en el régimen simplificado de confianza. Pero ojo, atención a aquellos contribuyentes que han adoptado este régimen de tributación, este mecanismo, este instrumento de pago de impuestos sobre la renta, pues ahí están muy atentos, muy pendientes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y si por ahí ahorita les llegó un acto administrativo en el cual los están expulsando, pues no duden en podernos contactar, ¿verdad? Para poderles brindar el apoyo necesario. Ok, ahora bien, aquí en la siguiente tabla les muestro solamente otras pequeñas diferencias, otros pequeños comentarios para no hacer muy extenso el programa o la charla del día de hoy. Quiero ser muy claro, quiero ser muy breve, muy conciso y reitero, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, por aquí los voy a estar leyendo en el chat de Facebook, en el cual estamos ahorita transmitiendo en vivo. Entonces, Teotihuacán, jefe, saludos, que siempre nos sigue, ¿verdad? En estas transmisiones que hacemos semana con semana, ¿no? Ahí dice resolución miscelánea fiscal, no le hagan caso, estamos hablando de arrendamiento versus régimen simplificado de confianza, estamos hablando de eso. Veamos algunas diferencias, otras diferencias entre el arrendamiento, el régimen simplificado de confianza. En el arrendamiento no hay límite de ingresos, no hay límite de ingresos, no, el contribuyente puede estar tributando ahí, o tenga o no tenga ingresos, y va a tener que estar presentando sus declaraciones con independencia de que haya tenido un peso, no haya tenido ingresos o haya tenido 100 millones de pesos de ingresos, no hay tope, no hay límite de ingresos. En el régimen simplificado de confianza hay una limitante, claro, para poder tributar en dicho régimen, para obtener dichos beneficios, un límite de ingresos, ya lo mencionábamos al inicio, de 3,5 millones de pesos. Arrendamiento solo aplica para bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria, el régimen de arrendamiento. El régimen simplificado de confianza, si tú obtienes ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, aplica para bienes muebles y bienes inmuebles. Como pudimos observar en el artículo 113E de la ley de la materia, te dice aquellas personas físicas que obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En el régimen de arrendamiento también existe una prerrogativa. No sé si recuerden que anteriormente había la posibilidad de no presentar pagos provisionales mensuales, sino únicamente presentar la declaración del ejercicio, siempre y cuando el contribuyente no excediera de cierto importe, cierto límite de ingresos. Al día de hoy continúa una prerrogativa, continúa un beneficio cuando el contribuyente no exceda de cierto monto de ingresos, pero ya el beneficio únicamente es para poder presentar los pagos provisionales de manera trimestral. Y voy a mencionar a qué contribuyentes, personas físicas, pueden optar por esta facilidad de únicamente presentar 4 pagos provisionales en el ejercicio en lugar de 12. ¿Cómo que 4? Sí, porque si lo haces trimestral, únicamente presentarías 12. Entonces, otra de las diferencias que podemos encontrar si es que tú estás en arrendamiento es que los contribuyentes que tributan en ese régimen pueden presentar pagos provisionales trimestrales, siempre y cuando sea su única fuente de ingresos y dichos ingresos no excedan de 10 UMAS elevadas al mes, que si no mal recuerdo vienen siendo al día de hoy en 2024 como 33,000 pesos. Si el contribuyente persona física no excede de ese importe de ingresos mensuales y su única fuente de ingresos es en este caso el arrendamiento y está tributando en el régimen de arrendamiento, pudiera optar por presentar pagos provisionales trimestrales. Esa es una facilidad y consecuentemente y de manera paralela, si también causa IVA, el IVA también lo tendría que presentar de forma trimestral. Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes, Fabiola Pérez, también siempre muy pendiente, muy atenta, siguiéndonos en cada una de estas transmisiones que hacemos semana con semana. Ahora bien, continuando con estas diferencias, en el régimen simplificado de confianza se deben de presentar pagos provisionales mensuales, ¿no? Mes con mes, no son acumulativos tampoco, mes con mes los ingresos que obtenga
se le aplicará la tasa que corresponda dependiendo en el rango en el que se ubique. En el caso del arrendamiento, para determinar la base para su impuesto, para sus pagos provisionales o su impuesto del ejercicio, tiene derecho a aplicar deducciones autorizadas, incluso deducciones personales, en el caso del régimen de arrendamiento. En el caso del régimen simplificado de confianza, no aplicas deducciones. Su base gravable es directamente con base en los, valga la redundancia, sobre los FDIs efectivamente cobrados, sin considerar el impuesto al valor agregado en razón de que el IVA no forma parte del precio del bien. Oye, Iván, entonces, sobre lo efectivamente cobrado es mi base, aunque haya tenido gastos, sí. Oye, pero no me estaría... no me estaría causando alguna afectación, no me estaría perjudicando, pues no, tienes que valorar, tienes que ponderar realmente, por más que mitigaras tu base, por más que disminuyeras tu base con deducciones, difícilmente la tarifa del impuesto sobre la renta le va a ganar o difícilmente va a ser más benéfico pagar el impuesto en el régimen de arrendamiento que en el régimen simplificado de confianza, porque, reitero, las tasas son muy bajas. ¿Ok? En el régimen de arrendamiento no hay causales de exclusión, o sea, tú puedes estar tributando ahí toda la vida. Lo que te pudieran, en su caso, sancionar o la autoridad exigir o requerir, pues en caso de que estés incumpliendo con tus obligaciones fiscales, pues te puede requerir, te puede exhortar, pero no te va a excluir, no te va a sacar del régimen, a menos que tú presentes tu aviso de actualización de actividades económicas en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero ¿qué pasa en el régimen simplificado de confianza, en el RECICO? Sí tiene causales de exclusión, están expresamente previstas en la ley del impuesto sobre la renta, tanto en el 113E como en el 113I, de las obligaciones, el 113G, y por ahí menciona que la autoridad podría hacer modificaciones, pero por ahí yo creo que hay, todavía hay una laguna, todavía hay una brecha importante que tiene de subsanar el legislador respecto de cómo lo está aplicando la autoridad para excluir a los contribuyentes. Si hay causales de exclusión, como que obviamente exceda los ingresos, no presentar declaraciones, no contar con la firma electrónica, no tener habilitado el buzón tributario, es decir, es para contribuyentes bien portados, porque si eres bien portado vas a tener un premio, vas a obtener un beneficio de poder tributar en este régimen simplificado de confianza. En el arrendamiento de la autoridad, lo que les comentaba hace un momento, no los excluye del régimen. Y en el régimen simplificado de confianza, la autoridad los está excluyendo, está mediante algunas actuaciones notificando a los contribuyentes por medio del buzón tributario que están fuera, que están out. Y si no los notifica por buzón, los notifica por estrados. Y ahí en la página del SAT está enviando a diestra y siniestra notificaciones de estos actos administrativos, de actualización en materia de registro federal de contribuyentes, porque al final de cuentas es una forma de incorporar a los contribuyentes, es una forma atractiva, y si no cumples te voy a sacar. Entonces, pues lo que quiere la autoridad es que tributen en los regímenes, digamos, convencionales, y que no en un régimen preferencial como lo es el régimen simplificado de confianza. Entonces, en conclusión, yo puse por ahí un texto, opinión muy personal, que es menos benéfico el régimen de arrendamiento, es más benéfico económicamente hablando y atendiendo también a la carga administrativa, es mucho más benéfico y de manera más automatizada el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes que tributan en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, estos son unos muy breves comentarios que quería hacer al respecto de estas diferencias, de estas similitudes que existen entre estos dos regímenes fiscales. Pudiéramos ampliar un poco más la información, pero bueno, aquí tratar de ser muy claros, muy concisos, precisos en la información, en los comentarios que se les transmiten a ustedes, seguidores de nuestro programa La Hora PAP, ¿no? Y pues bueno, si no hay algún comentario adicional, si no hay alguna duda, pues bueno, hola, buenas tardes, Angélica Arroyo, muy buenas tardes. Si no hay alguna duda, también antes de concluir la charla del día de hoy, comentarles que en materia de valor agregado, pues ya es independiente al régimen de tributación para efecto de impuestos sobre la renta. La causación en materia de IVA es independiente. Recordemos que IVA lo que grava es la realización de actos o actividades, y si el contribuyente otorga el uso o goce temporal de bienes, llámese muebles o inmuebles, será sujeto del impuesto al valor agregado, impuesto al consumo, y pues tiene que trasladar y cobrar el IVA a los clientes. ¿Ok? Los pagos provisionales a ver, Angélica Arroyo, te leo, Angélica, los pagos provisionales para el pago de ISR van con porcentaje. Sí, en el régimen simplificado de confianza, sí, Angélica, directamente. Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta, Angélica. Ya sé cuál es el punto que quieres tocar. Como no hay deducciones en ISR, porque cuando hablamos de deducción tenemos que remitirnos a ISR, va directo el porciento a los FDIs efectivamente cobrados, a los comprobantes fiscales efectivamente cobrados. Y para ahí va si entran los gastos. Ya entiendo, la pregunta va, no es que si entran los gastos, más bien yo me imagino, Angélica, que te refieres a que en materia de valor agregado, que si te puedes acreditar el IVA de las erogaciones que tienen, pues vaya, correlación con el desarrollo de tu actividad económica, con la realización del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Y la respuesta es sí. Sí te puedes acreditar el IVA porque es un impuesto independiente al impuesto sobre la renta que si por ahí raspa o roza en respecto a los requisitos del arrendamiento, los requisitos del acreditamiento, sí te lo debes, más bien te lo debes acreditar, Angélica. No es que uno de los requisitos para que proceda el acreditamiento en materia de valor agregado es que se trate de erogaciones que sean deducibles para efectos de impuestos sobre la renta, pero no que sean deducidas, sino que más bien tenga esa estricta indispensabilidad. Entonces, sí, no aplicas deducciones por cómo se determina en renta, pero para efectos de valor agregado, el IVA que hayas pagado de aquellas erogaciones, gastos, compras, inversiones relacionadas con tu actividad económica, claro que sí es acreditable. No hay ninguna limitante. Si no, imagínate, estar regalando tanto IVA, pues no pudiera ser posible. Así es, Angélica, sí te lo puedes acreditar, ¿no? Muy buena pregunta. Entonces, ahí está el comentario. ¿Ok? Y pues bueno, agradecerles nuevamente el favor de su atención a todas las personas que pues vaya siempre nos acompañan semana con semana. Les mandamos un afectuoso saludo hasta donde se encuentren y pues nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima. Bye.